Nosotras somos estudiantes de licenciatura en Lengua Castellana de quinto semestre de la Universidad de la Amazonia, modalidad a distancia. Mi nombre es Karina Giraldo Borbón y mi compañera Laura Vanessa Cuellar Mora. En primer lugar, tenemos la presentación de nuestro TIF, que lleva como título Fortalecimiento de las competencias del discurso oral en estudiantes del grado sexto 1 de la institución educativa La Salle de Florencia, Caquetá. Se encuentra la pregunta de investigación, la cual es ¿cómo fortalecer las competencias del discurso oral en los estudiantes del grado sexto 1 de la institución educativa La Salle? Para poder resolver esta pregunta de investigación, nos planteamos unos objetivos. Como objetivo general, tenemos fortalecer las competencias del discurso oral relacionadas con el miedo y la timidez, haciendo uso de las TIC como herramienta pedagógica en los estudiantes del grado sexto 1 de la institución educativa La Salle de Florencia, Caquetá. Uno de los objetivos específicos es diagnosticar a los estudiantes que presentan cuadros de miedo y de timidez a la hora de realizar prácticas orales en el aula de clase. Segundo objetivo específico es proponer a la docente encargada del grado sexto una alternativa pedagógica que involucre las TIC para resolver dichas dificultades. Y como tercero, evidenciar la efectividad de las propuestas encaminadas al mejoramiento del discurso oral. Ahora tenemos el diseño de instrumentos. En este caso no pudimos tener una observación directa de la clase de lengua castellana del grado sexto 1, por esto nuestro diseño de instrumentos es cuantitativo, pues realizamos unas encuestas que fueron diligenciadas tanto por la docente como por los estudiantes. Luego de eso nos entrevistamos con la docente para brindarle una posible solución al problema que estábamos observando. Luego tuvimos un nuevo encuentro virtual con la docente en la que ella nos respondió varias dudas que teníamos en torno a si la propuesta que le habíamos ofrecido había una mejora. Ahora tenemos los resultados y el análisis de los resultados. Aquí le hicimos una encuesta, la primera que fue diagnóstica para los estudiantes. El 54,5% de ellos eran de género masculino, mientras que el 45,5% eran de género femenino. Las edades eran entre los 11 y los 15 años. Les hicimos preguntas que con qué frecuencia ellos participaban en clase, una clara evidencia de que la participación es muy poco frecuente. Les preguntamos cuál es la razón más común por la cual ellos no participaban en clase, coincidiendo muchos de ellos en que es por timidez o por frustración. Preguntamos que si les gustaba leer o hablar en público, dando una respuesta en que el 54,5% de los estudiantes no les gusta leer ni hablar en público. Les pedimos que justificaran su respuesta y la mayoría de ellas tiene algo que ver con la pena y el miedo. Preguntamos que qué herramienta les gustaría que usaran en el aula de clase para la enseñanza del discurso oral. Les llama mucho la atención herramientas TIC, pues ellos prefieren el uso de computadores o celulares y muy pocos aceptaron la idea de hacer exposiciones tradicionales. Preguntamos si eran tímidos y vemos que el 54,5% del 100% de los estudiantes son tímidos. Pedimos que justificaran su respuesta. Se observa que el miedo y la timidez es el factor decisivo. Finalmente llegamos a la última pregunta, que ¿cuál es la mayor dificultad a la hora de producir un discurso oral? La mayoría dice que es por miedo a equivocarse, por nervios a la hora de hablar en público, porque le da pena. Continuamos entonces ahora con la entrevista a la docente. Por cuestiones externas a nosotras no nos pudimos reunir personalmente con la docente. Por ende, llegamos a la conclusión de hacer una encuesta para poder resolver nuestras inquietudes frente a las dificultades y fortalezas que tenían los estudiantes, como también para lograr reconocer las estrategias que tenía la docente frente a estas dificultades. Como primera pregunta tenemos ¿cómo calificaría la expresión oral en sus estudiantes? Vemos que la docente nos dice que es muy baja. En la segunda pregunta pedimos que justificara su respuesta. Ella nos cuenta que es porque sus estudiantes tienen muy poco léxico y baja argumentación en sus discursos. Como tercera pregunta, consideraba importante la expresión oral en los procesos de aprendizaje. Ella considera que es muy importante. Pedimos que justificara su respuesta y ella nos dice que es porque la expresión oral es muy importante en los humanos, ya que nos hace personas coherentes frente a los demás. Como quinta pregunta, ¿cuáles son los problemas que ella ha identificado en sus estudiantes?
Ella nos cuenta que es la falta de leer textos frecuentemente. Como sexta pregunta, ¿cuáles son las estrategias que propone la docente para ayudar a mejorar los niveles de expresión oral? Ella propone el uso de las TIC. Le pedimos que argumentara su respuesta anterior. Ya nos cuenta que los estudiantes han solicitado el uso de las TIC en clase. La octava pregunta la hicimos con referente a si las estrategias que le brindamos a los docentes fueron de ayuda o no. Entonces podemos ver que la octava tiene referencia la sexta. ¿Fueron fortalecidos los conocimientos de los estudiantes frente al discurso oral? La docente nos responde que fue mucho. En la pregunta número 9 podemos observar que hace un uso poco frecuente de ellas. En la pregunta número 10, ¿de qué manera se le facilita la enseñanza de la expresión oral? Vemos que a pesar de que hace uso de las TIC, dice que utiliza actividades diversas como juegos de lecturas rápidas, mentales, análisis de preguntas, mesa redonda, mapas conceptuales, lo que nos lleva a una controversia, ya que a los estudiantes nos dice que a ellos les gusta trabajar es con las TIC, más no con exposiciones. Pregunta número 11, ¿cuál era la preferencia de los estudiantes para las herramientas TIC? Dice que es el computador. Al final de nuestra investigación pudimos concluir que con relación a las encuestas se encuentra una controversia. La docente afirma que una de las estrategias que más utilizaría serían las TIC. A pesar de esto, no hace un uso adecuado de las mismas, pues se puede ver en las encuestas que ella afirma que hace un uso poco frecuente de estas herramientas. Es preocupante que más de la mitad de los estudiantes dice que no les gusta hablar en público a pesar de que la docente dice utilizar estrategias. De esta manera podemos concluir que los estudiantes del grado sexto 1 de la institución educativa La Salle de Florencia Caquetá tienen un nivel de discurso oral bajo. Por ende, la docente debe hacer uso de herramientas tecnológicas que les llamen la atención a los estudiantes. Para finalizar, las recomendaciones. Ya que se encontraron diferentes dificultades en torno a las estrategias de enseñanza que emplea la docente del grado sexto 1 alrededor de la enseñanza de la oralidad, tenemos como recomendación usar herramientas tecnológicas que le permitan innovar en la enseñanza de la misma. Se recomienda a la docente que innove en sus prácticas de enseñanza. También le podemos recomendar a los estudiantes que se atrevan a hablar en clase, que el miedo y la timidez no sea un impedimento